Bienvenidos en toda esa clase. El tema de hoy es medidas de dispersión. Aquí preparé unas diapositivas. Probabilidad estadística. Estamos en el bloque 3, que es medidas de dispersión y de forma. Primero vamos a enfocarnos en las medidas de dispersión. Ya las medidas de forma las veremos la siguiente semana, primeramente. ¿Qué son las medidas de dispersión? ¿Alguna idea? Bueno, en estadística las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, dispersión o propagación, es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de estos son las medidas de dispersión en estadísticas, son la varianza, la desviación media y la desviación estándar. Las medidas de dispersión se contrastan con la ubicación de las tendencias central y juntas son propiedades más utilizadas de las distribuciones. Creo que aún esto no está muy claro. Es una manera bastante formal de decir. La mejor manera es comenzar a verlo desde un punto de vista más gráfico, ¿no? Esto lo tomé obviamente del cuadernillo con el que trabajamos, de nuestro cuadernillo de la DGT. Sí, ahí está. Claro, lo trato de pasar a diapositivas y tenerlo en un lenguaje un poco más claro y abundar en los temas que sean más necesarios. Pero bueno, dice, veamos este ejemplo. Se analizan las calificaciones de 3 estudiantes en grupos de un examen de probabilidad. El terror de todas las transmisiones en vivo. Los vendedores. Yo siempre he creído que ya deberían de prohibir el perifoneo. Pero en fin. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. En la diapositiva lo tengo un poquito más claro. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, pues, ¿qué vemos? Vemos a un grupo A, un grupo B y un grupo C. ¿Sí? En estos 3 grupos, pues, se tomó a 5 alumnos de alguna clase. ¿Sí? Estudiantes de 3 grupos en un examen de probabilidad. Bueno, es una clase similar a la nuestra. ¿Sí? Aquí está un poquito más grande. Las calificaciones del grupo A, los 5 alumnos obtuvieron 7 de calificación. ¿Se dan cuenta? En el grupo B, un alumno sacó 0, un alumno sacó 5 y 3 alumnos sacaron 10. En el grupo C, tenemos que un alumno sacó 3, un alumno sacó 7, 2 alumnos sacaron 8 y un alumno sacó 9. ¿Sí? Si vemos la figura así como está, ¿sí? El aprovechamiento escolar de 5 alumnos de cada grupo, vemos que está el mismo promedio, ¿no? O sea, todos tienen 7, si se dan cuenta. Perdón, permítanme un momento. Es que ya tenía las diapositivas, ya hemos hecho un pizarrón de esto, así es que lo voy a reciclar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si todos los alumnos sacaron 7, pues sumas los 7 y ¿cuánto te da? 35, ¿no? 7 por 5, 35. Luego entre 5 es 7. Aquí, por ejemplo, tienes 3 dieces más 5. Entonces, ¿cuánto da esto? 35. Es el mismo promedio. Pero las observaciones, es decir, los datos recabados, están un poco más dispersas en un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender ahora, ¿no? Estos datos, ¿qué tan dispersos están? Bien, vamos a utilizar el pincel, que es el que nos gusta, ¿sí? En el primer salón son 3 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, perdón. ¿Por qué me pasé? En el otro salón hay un 0. Vamos a cambiar de color para ser un poquito más didácticos. Hay un 0, hay un 5 y hay 3 dieces. 1, 2, 3. Y el tercer salón es el más difícil. Me cuesta la memoria un poco. Es
3, 7, 8, 8 y 9. 3, 7, 8, 8 y 9. Bueno, pues ya sabemos cómo se calcula el promedio o la media aritmética. En este caso el promedio van a ser, ¿cuánto? 7 más 7 más 7 más 7 entre 5 va a ser, pues va a ser 7, ¿no? Ya no quiero hacerlo porque es algo bastante inmediato, ¿no? En este caso, el promedio, no sé cómo vamos a ponerle para separar, va a ser igual 0 más 5 son 5, más 10, 25, perdón, más 10, 15, más 10, 25, más 10, 35. Entre 5 pues también es 7. ¿Sí? Es el mismo promedio también para el último caso. ¿Sí? X es igual a 7. Pero las observaciones, aquí sí les puse palito a los 7 de aquí, ¿no? Esa maña que tengo. De a veces les pongo, a veces no. Pero bueno. Sin embargo, no es lo mismo, pues, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que tengo aquí mi barra de calificaciones, ¿no? Que es mi recta numérica, que va desde el 0 hasta, no sé, el 10, ¿no? Pues como ya quedamos, 7, 5, 6, 7. En este caso, están en el 7, están 1, 2, 3, 4, 5 observaciones. Se observan 5 observaciones todas en el 7. En el otro caso, se ve que tenemos, ¿qué? Un 0, un 5 y 3 dieces. ¿Sí? En el 0 hay una observación. ¿Qué tal si las observaciones mejor las ponemos en negro para que queden más claras? Una observación, 2 observaciones, 3 observaciones, 4 observaciones y 5 observaciones. Aquí en el 0 hay una observación, en el 5 hay una observación y en el 10 hay 1, 2, 3 observaciones. ¿Ok? En el 10. Aquí es en el 5. Y finalmente, en el último caso, el más variado en cuanto a observaciones registradas. ¿Sí? Tenemos un 3, un 7, 2 8 y un 9. Entonces vamos a suponer que aquí está el 3. Un 3, un 7, 2 8 y un 9. Perdonen la poca exactitud del dibujo, pero es únicamente un diagrama. Los dibujos no prueban nada en matemáticas, los dibujos simplemente son ayudas para tratar de entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero no es una prueba, no es algo con lo que yo pueda operar, ¿sí? Pero así lo vemos, ¿no? Nos damos cuenta que están dispersos, ¿no? ¿Cuál está más disperso en cuanto a datos, ¿no? ¿Sí? Este, por ejemplo, cubre un rango desde 0 hasta 10. Este cubre un rango desde 3 hasta 9, ¿sí? Entonces, viéndolo de alguna manera, o sea, los datos en el primer caso están bastante compactos, en el segundo caso están bastante dispersos, y en el tercero, pues más o menos, ¿no? Este nivel de dispersión de los datos es lo que vamos a tratar de entender a continuación, ¿sí? A tratar de entenderlo y cuantificarlo. Recuerden que algo solamente se puede entender bien, claro, desde el punto de vista de las matemáticas, desde el punto de vista de las ciencias puras. Solo podemos entender algo cuando somos capaces de medirlo. Entonces, bueno, si ya tenemos la noción de lo que es la dispersión de datos, ahora a continuación tenemos que inventar, bueno, ya se inventó,
Ahora vamos a aprender a una manera de medir esta dispersión. Vamos a regresar a las diapositivas, ¿qué les parece? Analiza las gráficas anteriores y contesta lo siguiente. ¿Qué similitudes y diferencias observas entre las tres gráficas? ¿Cuál gráfica representa mayor dispersión de datos? ¿Cuál menor dispersión de datos y por qué? Bueno, similitudes, pues ya vimos la primera similitud. Tienen el mismo promedio o media aritmética. ¿Cuál presenta mayor dispersión de datos? Pues la B, ¿no? Porque va desde 0 hasta 10. En cambio, esta va de 3 a 9. Ya sabemos calcular eso, ¿no? Se llama rango. ¿Sí? La mayor observable, perdón, el dato observado de mayor valor, le resto el dato observado de menor valor. Y ese número que me da, lo llamo rango o recorrido. En este caso, lo vimos en el parcial anterior. Bueno, ¿existe alguna relación entre la dispersión de los datos, mayor, menor, y la forma de la gráfica? Pues ciertamente, cuando hay menos dispersión, por ejemplo en el caso de pues la gráfica tiende a ser más monótona, es decir, que no tiene cambios. A menor dispersión, mayor monotonía, ¿no? Para comparar los tres grupos, ¿qué medida de tendencia central recomiendas utilizar? Pues bueno, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Recordemos, la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. ¿Cómo las compararías utilizando esas tres? Bueno, la media aritmética o promedio no me sirve, porque las tres tienen el mismo. La moda podría ser, ¿no? Notamos que cuando la moda tiene un valor elevado, hay menos dispersión, ¿no? Bueno, acá hay una moda, acá hay una moda de vale 3, aquí la moda vale 2, pero no forzosamente, porque aquí la moda vale 3, pero la dispersión va desde 0 hasta 10. En cambio aquí la moda vale 2. Tenemos que tenemos que aprender una nueva manera de medir. Con base a la información proporcionada, puedes decir cuáles son los grupos, puedes decir cuáles de los grupos logró un mayor aprendizaje y justifica tu respuesta. Pues, la verdad, eso sí sería una pregunta bastante profunda, ¿no? No creo que seamos capaces de responderla en este pequeño tiempo que tenemos. Sí, puedo decir que a nivel grupo están igual, ¿no? Tienen el mismo nivel. A nivel personal, pues el grupo B tiene 3 jóvenes excelentes. Vamos a suponer ahora otro ejemplo igual para pensar. Supongamos que vamos con un guía de turismo, ¿sí? Y vamos a una laguna. El guía de turismo nos lleva a una laguna. Ajá, ahí está nuestra lagunita, bien bonita. Y no se ve nada porque es una laguna así, ¿no? Calmadita y todo. Pero como que tenemos ganas de entrar a nadar en ella. El guía nos dice, tiene un promedio de 1.20, bueno, 1,20 m de profundidad. Supongamos que no sabemos nadar. Y nos dice, no, pues en promedio, dice, vamos a poner el amarillo de promedio. Dice, en promedio, ajá, vamos a ponerlo, X promedio es de 1.20, bueno, 1.2 metros, ¿no? Ese es el promedio de profundidad, ¿sí? Ahora viene la pregunta, ¿sí? ¿Desearía cruzar sin solicitar mayor información? Supongamos que no sabes nada, que meterías a nadar, o si te dicen que 1.20 es el promedio, tal vez no, porque la pregunta, pues bueno, si te dice cuál es el promedio, no, eso no es una garantía exacta de que todo el fondo de la laguna va a ser como una alberca de concreto, ¿no? Que todo está perfectamente plano y uniforme, ¿no? Lo más probable es de que haya lugares bien bajitos, luego de repente se formen pozas más profundas, no sé. Esto es lo más creíble.
Bueno, de hecho este pico en medio es poco creíble también, ¿no? Lo más probable sería así, ¿no? ¿No? Bueno, ya el promedio pues ya nos da 1,20, pero va a haber lugares en los cuales no voy a alcanzar la superficie. Entonces, ¿cómo le preguntas? Lo correcto sería preguntarle al guía de turistas, oiga, ese es el promedio, pero dígame cuál es el lugar más profundo, cuánto mide la máxima profundidad y cuánto la mínima profundidad. Vamos a decir que nos dicen, no, pues la máxima es 1,40 y la mínima 1 metro, ¿no? Vamos a poner algo así, 1,40 y 1 metro. 1 metro y 1,40. Bueno, yo creo que tal vez si lo pasamos, ¿no? Todos podemos pasar 1,40. Pero si nos dicen otra opción, si nos dicen, no, mide 1,90 metros en su máxima profundidad, vamos a suponer una laguna así como que más profunda todavía, ¿no? Mide bien poquito en las orillas, y luego, pum, tiene una poza así bastante. Pues entonces ese ya no está tan seguro, ¿no? Entonces, el caso es de que en esta ocasión el promedio no es una medida fiable, ¿sí? Para tomar una decisión, ¿sí? Recuerden que los datos estadísticos, la gente que se toma la molestia de hacer el trabajo estadístico que estamos aprendiendo a hacer, ¿sí? A calcular eh, frecuencias acumuladas, a calcular medias aritméticas, modas, a calcular cuartiles, deciles, percentiles. Y medidas que vamos a ver después, como sesgo, ¿sí? Como pues los indicadores de Fisher que vamos a ver la siguiente semana. La gente que se dedica a recabar toda esta información es porque va a tomar decisiones con esta información que está recabando, ¿sí? No únicamente son trivialidades para pasar el tiempo, ¿no? Por eso el trabajo estadístico es muy, muy importante, ¿sí? Sobre todo, bueno, una forma práctica de verlo es, por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? En fin, ya no quiero abundar con la importancia de la estadística, eso se vio al principio. Cuando los datos se encuentran poco dispersos, es decir, acumulados alrededor de la media aritmética, este valor se considera representativa de los datos. Por el contrario, una medida grande de dispersión indica que la medida no es confiable, ¿sí? Vamos a regresar a verlo acá. Aquí los datos están poco dispersos. Como están poco dispersos, miren. Ay, no, no, no. Como están poco dispersos, en este caso, la media aritmética es confiable, ¿sí? En este caso, están bastante dispersos, ¿sí? La media aritmética en estos dos casos, pues ya es nada confiable. O poco confiable, ¿no? Tal vez en este sería poco, porque 7 le pega a este, se acerca a estos dos, pero está un poco alejado de este. ¿Sí? Así que este podría ser más o menos, ¿no? Pero ese sí está bien mal. A mayor dispersión, ¿sí? Las medidas de tendencia central son menos. Supongamos que hay un tercer tipo de relieve submarino de esta laguna. Vamos a suponer que esta laguna es poquito alto acá, poquito profundo aquí y acá, ¿no? En este caso, en el tercero, en el azul, la dispersión es menor, ¿sí? Entonces, la media aritmética es más confiable. Creo que eso ya quedó bastante claro. Primero es el rango, ¿sí? Es una de las medidas que vamos a utilizar. Ya conocemos el rango, ya lo vimos al principio, pero ya lo vimos en el bloque anterior. ¿Y qué es el rango o recorrido? Es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. El mayor le voy a restar el menor. Ah, me comí el símbolo de restar, pero bueno, voy a proceder a arreglarlo al rato. Entonces, ya tenemos el rango. ¿Sí? El rango es el valor observado con mayor valor, le resto el valor observado con menor valor. Bien, ahí tenemos el rango, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el rango? En este caso el rango sería 0, ¿sí? Porque la observación mayor y la menor es la misma. 7 menos 7 da 0. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el rango? El rango sería 10 menos 0, pues obviamente el rango es 10. En este caso, 9 menos 3, pues el rango es 6. No quiero abundar mucho en el rango, porque ya lo vimos en el anterior. Bueno, vamos a continuar utilizando ahorita nuestro cuadernillo. ¿Sí? Entonces ahí está el rango. Creo que eso es todo. ¿Sí? Vamos a ver una pequeña actividad. ¿Sí? Calcular la media aritmética y la diferencia entre la calificación mayor y menor de cada grupo de probabilidad y estadística. Bueno, tenemos 4 grupos y de esos 4 grupos obtuvimos las calificaciones de 5 alumnos. Bueno, esto fue parte de su tarea que ya hicieron. ¿Sí? El grupo A, 6, 3, 10, 2 y 9. ¿Cuál es la media? Bien, hay que sumarlos todos y dividirlos entre 5. ¿Y cuál es el rango? En este caso el mayor observado es 10 y el menor observado es 3. 10 menos 3 da, el rango es 7. En este caso que todos son 6, el rango es 0. Aquí la mayor es 8, la menor es 4, el rango es 4. Así sucesivamente. Esto fue parte de la tarea, estoy seguro de que ya lo hicieron. Pero bueno, solamente es un recuerdo de lo que es el rango. ¿Qué grupo representa mayor rango en calificaciones? Pues obviamente el 2, ¿no? El que va de... Perdón, el 1, ¿no? El que va desde 2 hasta 10. Estas respuestas de aquí tienen una solución más, más gráfica, ¿no? Miren, en el primero va desde 2 hasta 10. ¿Sí? En el 2, pues obviamente en el grupo 2 únicamente todos habían sacado 6, el rango es 0. Y en estos dos grupos, el rango es 4 en los dos. Porque la mayor observada es 4 y la menor observada es... Perdón, la mayor observada es 8 y la menor observada es 4. Sí. Eso creo que ya debe de quedar claro. Y bueno, otras actividades que hicieron seguramente ya. Y vamos a pasar a nuestro siguiente definición que se llama desviación media. Esta medida de dispersión nos representa la diferencia absoluta entre el promedio que existe entre cada dato que se encuentra en un área, en una muestra, y la medida de los datos y se determina de la siguiente manera. Bueno, vamos a recordar qué es la desviación media. La desviación media, a grandes rasgos, es un promedio de qué tan alejados están. Bueno, desviación media es igual a, ya sabemos utilizar este símbolo, y de 1 hasta n, ¿sí? Del valor absoluto de cada dato menos el promedio entre el número total de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, dicho de esta manera, ¿sí? Viendo qué tan alejados están los datos del promedio, ¿sí? En este caso, aquí está el promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto distancia hay de aquí a estos datos observados? ¿Cuánta distancia hay de aquí a este dato observado? ¿Sí? ¿Cuánta distancia hay de aquí a este dato observado? Y una vez que obtengo todas esas distancias, recuerden que esta vale por 13. Y una vez que tengo todas esas 5 distancias, hago un promedio de ellas para tratar de estimar qué tan lejos están del valor de la media aritmética. ¿Sí? No es muy complicado. ¿Sí? La mejor manera de entender esto es haciendo un ejemplo. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Aquí está. La interpretación de los resultados se interpreta como el grado de alejamiento absoluto promedio de los datos con respecto a su media. Y
la mejor manera de entender esto es un ejemplito. Aquí preparé una hoja de ejercicios resueltos. Ajá. Vamos a explicarlos paso a paso. Me voy a ayudar con el Excel y con el pizarrón para hacerlos. Están en la de Classroom, pero también se los voy a publicar en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Aquí se los voy a publicar. Ejercicios resueltos de medidas de dispersión. Vamos a juntarles el PDF. Son 4 hojitas. 3 hojitas. Son 4 ejemplos nada más. En descargas. Ejercicio resuelto. Ahí les va, chicos. Ahí lo descargan. También lo tengo en el... Acá está. ¿Y eso de qué es, profesor? Una pregunta, no sé si Es una pueda hoja contestar. de ejercicios resueltos. Ah, Creo que ok. no se los publiqué, ¿verdad? A ver, trabajo en clase. No se los publiqué. Medidas de dispersión. Vamos a crear material. Vamos a ponerle ejemplos resueltos. Aquí, añadir. También lo voy a publicar acá, chicos. Y ahorita vamos a trabajar con ello. Sí, ejercicios resueltos de medidas de dispersión. Sin tema, medidas de dispersión. De una vez para todos. Publicar. Y bueno, vamos a empezar con el primerito, ¿no? Recuerden, datos no agrupados y datos agrupados. Primero con los no agrupados. ¿Cuáles son los no agrupados? Cuando se encuentran así libres. ¿Sí? Y los datos agrupados es cuando nos los presentan en clases, ¿no? Cuando vienen tabulados en forma organizada. Vamos a ir a ellos poco a poco. Ejemplo 1. Se preguntó el peso en kilogramos a un grupo de 6 estudiantes y estas fueron sus respuestas: 63, 82, 67, 53, 70 y 62. ¿Sí? Calcule la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Trate los datos como una población. Otra cosa, cuando veamos lo que es la desviación estándar, vamos a entender que y la varianza se trata diferente cuando es población o cuando es muestra, pero la mejor manera de entender esto es con el ejemplo. Bueno, entonces vamos a calcular. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media aritmética, o es decir, calcular el promedio. ¿Sí? Para ello vamos a usar la fórmula que ya conocemos. Voy a hacerla un poco más grande para que recuerden. La fórmula es esta. ¿Sí? La suma desde el primer elemento, desde i sub 1 hasta n, dividido entre el número de elementos. Bien, entonces vamos a hacer esto en Excel. ¿Qué les parece? Para hacerlo un poco más rápido. A ver, pesos, 6. Antes que nada, ya lo había resuelto, pero ¿qué chiste tiene si nada más les presento los datos, ¿no? La mejor manera, como les digo, es hacerlo paso a paso. ¿Sí? Aquí están. Se preguntó el peso en kilogramos a 6 estudiantes y esas fueron sus respuestas. Acá están las respuestas. 63 kilos, 82 kilos, 67 kilos, 53, 70 y 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes. ¿Qué procedemos a hacer? Bueno, me dice la fórmula del promedio es súmalos todos y divídelos entre el número de elementos. Es decir, súmalos todos acá, ya los sumamos,
y lo dividimos entre el número de elementos, que es 6. Bien, vamos a hacerlo con el Excel. Ya saben cómo se hace con Excel, se suman todos. Bueno, vamos a suponer que no está esto. No está esto. Entonces, ¿cómo se hace? Se suman todos. Listo. Y ahora este número lo voy a dividir entre 6, pero lo voy a hacer acá utilizando fórmula. Pongo igual al A14, ¿sí? Entre 6. Ahí está. La media aritmética o promedio es esa. Sin embargo, como ya les he dicho que este curso es para inducirlos a que aprendan los conceptos, a que aprendan las definiciones y que practiquen con ellos. No pretendo una exactitud de 7 decimales. 66.16 es suficiente para mí. Media aritmética o promedio. Con eso es suficiente. No necesitamos todos. Con dos decimales basta. Bien. Entonces vamos al apunte, ¿no? Ya está. Este apunte ya lo tienen. Así va a ser el examen, ¿eh? Igual les voy a dar unos datos y me van a calcular, ya saben, media aritmética o promedio. La 66.16. Para calcular la desviación media, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es lo que les estoy enseñando ahorita. Pero espérenme. Vamos a ver esto desde un punto de vista más gráfico. Más gráfico todavía. Aquí están los pesos en kilogramos. En kilogramos, ¿sí? El más pesado, ¿cuánto era? Era, ¿qué? 82 kilos, ¿no? Y el más ligerito era 62. Vamos a ponerlo así. Era acá 82. El más livianito era 62. Okay. 82, 62, hay un 63, hay un 67. Hay un 63. No. Vamos a ponerlo así para que se entienda, ¿no? Hay un 63. Hay un ¿qué? 67, por decirlo. ¿Y qué más había? Ah, me equivoqué. El más chiquito era 53. Debí ordenarlos antes, pero bueno. 53. Lo que hay. 62. 63. Hay un 67. No pretendo hacer esto con una tremenda exactitud, simplemente quiero darles una idea. ¿Sí? ¿Y qué más? Y el último es 70. 1, 2, 3, 4, 5 y un 70. Vamos a suponer que está por acá. Únicamente los ordenamos ascendentemente, ¿no? Entonces, estas son las observables. Se observó uno acá, se observó uno acá, se observó uno acá, se observó uno acá, se observó uno acá y se observó uno acá. ¿Y qué calculamos? Calculamos la media aritmética, es decir, el promedio. El promedio fue 66.16, ¿sí? Más o menos por acá, ¿no? Acá está el promedio, ¿sí? El promedio es X barra, ya saben, que es 66.16. Hay que ver qué tan alejados están de ellos, ¿sí? Es por eso que se procede a utilizar la fórmula. La fórmula acá están, acá está más fácil. Desviación media, ¿no? La fórmula de desviación media, pues ya la perdí. Aquí está, la desviación media, pues vamos a ver qué tan alejados están de ellos primero. A cada elemento le voy a restar
el promedio. ¿Sí? Aquí está. X sub I le resto X promedio. Como esa es una suma, lo voy a probar con todo. ¿Sí? Y lo hago aquí en el Excel. Aquí X promedio, nuevamente les digo, no puedo ponerle la barra en Excel. No sé si ustedes saben la manera de hacerlo. Entonces yo lo que hago es ponerle sub P de promedio. Entonces aquí vamos a ponerlo con fórmula igual al A08 menos el promedio que quedamos que es 66.16. Pum, ahí está el resultado. Luego hacemos esto. Y ahora lo que hago, pues nada más es darle rellenar hacia abajo. ¿Sí? Voy a borrar estos porque les digo, este ya lo hicimos la vez pasada. Hay que volverlo a construir paso a paso. Porque unos están en negativo y otros están en positivo. ¿Sí? El primero es 63. ¿Sí? Bueno, no están ordenados, pero no importa. 63 está en negativo. ¿Qué significa esto gráficamente? Bien, significa que está antes, en 63 va antes de la media. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el 62, está antes, y con el 53. ¿Sí? Está antes de la media. Hay una distancia de él a la media, pero él está antes. 67, 70 y 82 están después de la media. Eso es lo que significa el símbolo negativo, el signo negativo en estos casos. Pero como a nosotros no nos interesa, únicamente nos interesa qué tan alejados están, por eso utilizamos la función valor absoluto, que son esas barras largas. Ya lo saben de sus clases de cálculo. Entonces escribimos igual a BS, igual valor absoluto, abro paréntesis y escribo la celda que quiero cambiarle a valor absoluto, que es la B08. Enter. Y ya. El valor absoluto, les digo, los negativos los hace positivos y los positivos, pues, los deja en positivos. Ahí están todos, ya en positivos. ¿Sí? Pero ¿qué me dice que haga la fórmula? La fórmula me dice que, acá está voy a hacerlo más pequeño para que se pueda ver toda la ecuación. ¿Sí? Para calcular la desviación media utilizo la fórmula esta, ¿no? Ok. Entonces, a la primera observación, ajá, le resto el promedio y le saco valor absoluto. Y luego le sumo igual el valor absoluto de la segunda observación menos el promedio. Y luego le sumo el valor absoluto de la tercera observación menos el promedio. Entonces me dice, súmalos todos y divídelos entre el número de elementos. Bueno, es lo que hacemos en el Excel, ¿no? Los sumamos todos, acá ya lo sumé, y luego lo dividimos entre el número de elementos, ¿sí? El número de elementos son 6. Entonces aquí está. 41 entre 6 me da 6.83. Pero bueno, 6.83 es es la desviación media, ¿no? 41 entre 6 es 6.83. Había más decimales, pero no es necesario. Con 2 decimales es suficiente. La desviación media es 6.83. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza es otro tipo de medida, una medida un poco más confiable, pero para ella se ocupa que las diferencias sean elevadas al cuadrado. La distancia que hay de cada observación a la media se eleva al cuadrado para calcular la varianza. ¿Sí? Antes de comenzar a calcular la varianza, vamos a ver la diapositiva, ¿no? Varianza y desviación típica o estándar. Como ya les comenté también, recuerden que esto es una retroalimentación, se va a tratar diferente cuando se trata de una muestra y cuando se trata de una población. ¿Sí? Ya hemos visto esto. ¿Cuál es la diferencia entre una muestra y una población? ¿Sí? Cuando una población es un conjunto, ¿no? Es el conjunto de lo que yo quiera observar, ¿no? Por ejemplo, no sé, votantes, ¿no?
¿Cuáles serían los votantes? Pues todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 inscritos en la lista nominal, ¿no? Y que cuenten con sus actividades, ¿no? Es una muestra tremendamente grande. Pero hay veces que no puedo recabar información de toda la muestra, de toda la población. Lo único que hago es tomar parte de la población y observarla. Esto en este caso es una muestra. Esto ya quedó claro y esto sería la población, ¿sí? La población y la muestra. Cuando logro hacer que mi muestra sea toda la población, entonces tengo un censo. Esto ya se vio en el semestre anterior, pero bueno. La desviación típica, la varianza, se simboliza así, ¿no? Signo cuadrado es igual a, es como desde i igual a 1, significa el cuadrado, ajá, de las diferencias de cada observación de la suma de las diferencias, bueno, entre el número total de elementos. Pero esto es cuando se trata de una población. Eso es cuando, no me quedó bien. Eso es cuando es población. Es decir, cuando conozco todos los datos. Cuando conozco parte de los datos, entonces solamente es una muestra. Utilizo este símbolo, que es una S. Esto de acá se llama sigma, al igual que esta, son letras griegas, es como una S, pero griega. Esa es la mayúscula y esa es la minúscula. Entonces, cuando se trata de una muestra, es lo mismo. Súmate, ajá, suma los cuadrados de las diferencias de cada observación con el promedio y divídelos entre el número total de elementos menos 1, ¿sí? Menos 1. ¿Por qué? Porque como no conoces todos y cada uno de los elementos, es para brindar un pequeño margen de error, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es esto en nuestro ejercicio resuelto. Bueno, aquí está. Al primero le resto el promedio, acá está 63 menos el promedio. Y de esa diferencia la elevo al cuadrado. Luego al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y finalmente al sexto. Ya que tengo estas diferencias dentro de los paréntesis, acá están, unas me dan negativas, otras me dan positivas, ya sabemos por qué. Sabemos qué significa gráficamente. Procedo a elevarlas al cuadrado. Recuerden, cuando un número negativo se eleva al cuadrado, se hace positivo. Y un positivo al cuadrado, pues sigue siendo positivo. Se suman todos. Aquí está. Y se divide entre 6. Una vez que hago esta división, ya obtengo la varianza. Nuevamente son muchos decimales. Con 2 me basta. La varianza es 77.80. Bien, vamos a ver cómo se hace esto en el Excel. Bueno. Aquí me dice que a la diferencia le saque valor absoluto. Aquí me dice que las distancias mejor las eleva al cuadrado. Bueno, ya están calculadas acá. Vamos a tener que poner igual. Vamos a poner B08, que es esta celda de acá. Y lo elevamos al cuadrado. Recuerden, el símbolo de elevar al cuadrado es esa cumita. Ya está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué se hace? Rellenar hacia abajo. Ya para que Excel haga todo el trabajo. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues simplemente sumarlos todos, ¿no? Los sumas todos, acá está la suma. Y una vez que lo sumaste todo, ya lo divides entre el número de elementos, que son 6. Acá está. De 21. De 21, esta es la suma de todos, entre 6, y ya obtienes la varianza. Y la desviación estándar no es más que sacarle raíz cuadrada a esto.
Aquí lo tengo en verde porque hay otra manera de sacarlo con el Excel. El Excel te lo da en automático si tecleas este comando, var.p, y ya nada más calculas. Le dices qué es lo que quieres que calcule. Pero bueno, nos damos cuenta que hicimos un muy buen trabajo, ¿no? Miren, los datos están bastante igual. Esos son los comandos para Excel. Pero no los usen en la tarea, no les va a servir porque yo necesito ver los procedimientos. Si quieren utilizarlo como una manera de, de rectificarlo, de comprobarlo, está bien. Pero bueno, entonces vamos a regresar acá. La desviación estándar es 8.22. Vamos a hacer un ejemplo más, pero ahora de datos agrupados. El segundo ejemplo de datos no agrupados lo pueden ver ustedes en su apunte que ya les puse, ¿no? Datos agrupados. ¿Sí? La siguiente tabla de distribución de frecuencias representa las edades de 96 asistentes a un curso de informática. ¿Sí? Entonces tengo 96 personas que van a un curso de informática y estas son sus edades. ¿Sí? De 24. Generalmente cuando nos dan las tablas no nos dan la marca de clase. Generalmente la marca de clase la tenemos que calcular nosotros. Y la frecuencia por marca de clase también la tenemos que calcular nosotros. Solo nos dicen que hay 8 personas que tienen de 24 a 28, 17 personas que tienen de 29 a 33, 29 personas que tienen de 34 a 28, etcétera, etcétera, etcétera. Como no sé con exactitud qué edad tienen estos 8 sujetos, lo que hago es calcularme la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase, aquí lo tengo, edades 96. La marca de clase es el punto medio entre el límite superior tienen 26 años, porque no sé, tienen de 24 a 28, pero como no sé con exactitud, voy a asumir que las 8 personas tienen 26, que las 17 personas tienen 31, que las 29 personas tienen 36, y así sucesivamente. Bueno, entonces esa es la idea primordial. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es calcular, bueno, calcule la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Trate los datos como una población. Bien, primero debemos calcular la media aritmética o promedio. Y para eso utilizamos la fórmula. Recuerden que la fórmula no es igual cuando los datos están agrupados. ¿Sí? Cuando los datos no estaban agrupados, acuérdense que no estaba esta F. ¿Sí? Solo decía, súmate las observaciones. ¿Sí? Pero no sé cuántas son las observaciones. Entonces lo que voy a hacer es mejor multiplicarles, la frecuencia a la marca de clase. Aquí cada X sub I es una marca de clase, porque están agrupados. Entonces la primera es 26 por 8, esto. 31 por 17, esto. Y aquí está. ¿Sí? 8 por 26, 17 por 31, 29 por 36, y así sucesivamente. Hago la suma de todo y lo divido entre los 96, las 96 personas. El promedio es este. Revísenlo, está muy claro. Intenten hacer el Excel también. Entonces primero multiplico marca de clase por frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas tiene que ser igual al número de elementos de la muestra. Ya lo saben. Bueno, de toda esta multiplicación, la sumo y aquí está. Entonces, esto entre esto me da 37.6666667. No me interesa tanto, con 2 decimales es suficiente. La media aritmética es 37.66. Acá está, 37.66 años es la media aritmética. Para calcular la desviación media, pues ya saben, ¿no?, qué tan alejados están cada uno, pero ahora como están los datos acumulados, miren, les tengo que volver a cargar las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la marca de clase 1 con el promedio.
multiplicado por la frecuencia 1. La marca de clase 2 por el promedio, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia absoluta 2. Y así sucesivamente. Aquí está. Aquí no me cupo el último, pero no, es nada más le falta, ¿qué? Otro 6 y cerrar el valor absoluto. Pero bueno, vamos a hacerlo en el Excel. ¿Sí? Entonces, mira, a cada marca de clase le voy a restar 37.66. Ahí están. Con igual, la marca de clase es C09 menos, ¿cuánto era? 36.66. No, 37.66. Me equivoco. 37.66. Y aquí está. Y lo mismo hago para los que siguen. Luego me dice, calcúlales el valor absoluto. Ya saben, unos me dan en negativo, otros me dan en positivo. ¿Qué significa que unos están antes y otros están después de la media aritmética? Aquí si se dan cuenta, los 3 negativos están al principio y los 3 positivos al final, porque aquí sí están ordenados, a diferencia que en los pesos no estaban ordenados, lo recuerdan. Hubiera sido bastante útil ordenarlos antes, pero bueno, no es indispensable. Bueno, ahora que procedo a hacer, capturarles el valor absoluto. Los negativos los hago positivos, los positivos quedan en positivo. Y bien, ya tengo esta parte. Pero recuerda, como estamos hablando de datos agrupados, a cada una de estas diferencias absolutas, es decir, a cada una de estas restas que están adentro de las barras de valor absoluto, les tengo que multiplicar sus respectivas frecuencias. 8 lo voy a multiplicar por esto, 17 lo voy a multiplicar por 6.66, 29 lo voy a multiplicar por 1.66. Aquí están los datos, ¿no? Igual de 9 por G9. En automático lo hace. De 9 por G9. Lo repito para todos. Ya que los tengo todos, hago la suma, que me da 509.92. Vamos a ver cómo se ve esto en la forma analítica, ¿sí? Así en la forma en el PDF, ¿no? Bien, entonces multiplico cada frecuencia por la diferencia entre la marca de clase y el valor y la edad promedio. Pues en este caso, pues me brinqué un paso, ¿no? Pero bueno. Y ya que tengo estas multiplicaciones, las sumo todas y ya tengo la desviación media es 5.311666. Es mucha locura de decimales, con 2 es suficiente. Ya tengo mi desviación media. Para calcular la varianza, nuevamente, bueno, aquí está, ¿no? La diferencia era esta, ¿no? Ya la había calculado. ¿Sí? Lo único que hice ahora es elevarla al cuadrado. Ya que la elevé al cuadrado, en la tercera columna, en la verde, lo que hice fue multiplicarlas por sus respectivas frecuencias. Ahí está la fórmula, miren. La frecuencia por la diferencia elevada al cuadrado. Luego procedo a sumarlas todas y después la divido entre el número de elementos de la muestra, que son 96. Luego, nuevamente, son muchas decimales, con 2 me basta, ¿sí? Entonces, la varianza es 40.96. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Aquí está en el apunte, no está muy difícil. El ejemplo 4 es una distribución de salarios. Quiero que lo revisen ustedes porque va a ser necesario para su examen.
El examen es pasado mañana. Y así como en estos dos ejemplos que ya les entregué en este PDF, el examen va a ser igualito. ¿Sí? Les voy a dar algunos números, tienen que ser poquitos para que dé tiempo, pues. Y me van a calcular lo que a continuación se les pide. Por favor, los que no han terminado la tarea, termínenla. Por favor, revisen estos apuntes. Si encuentran algún errorcito, ahí me avisan para corregirlo porque lo acabo de hacer, ¿no? Eh, Profe, igual, también, dígame, y en el examen cuánto tiempo nos va a dar para resolverlo? 2 o 3 horas, como siempre, o sea, el chiste es de que lo hagan con calma, ¿no? Porque Ah, bueno, pues profe. tienen que ordenarlos, tienen que calcular la media, ¿no? La media aritmética o promedio, tienen que restarle a cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí se lleva su tiempo. Pues esto fue todo el repaso pues de medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces recuerden cuáles son desviación media, varianza y desviación estándar. No está muy difícil. Espero un buen resultado. Vamos a dejar de grabar por ahorita para tomar unas preguntas, ¿no? Bueno, gracias por su atención y la clase continúa, pero sin grabar.